Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Puentes al Liderazgo, el podcast donde compartimos ideas para poner puentes precisamente que te permitan liberar tu potencial, liderar mejor a las personas, a tus proyectos y al equipo. El día de hoy seguimos con el formato de entrevistas. Tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Alae Aelnurki y a él tuve la fortuna sí, la buena fortuna de conocerlo hace algunos meses en un evento en Bogotá en donde coincidimos. Él está en España en este momento, nos conocimos en Bogotá y bueno, encontramos bastantes temas en común, aunque aparentemente nos dedicamos a temas diferentes y a emprendimientos diferentes. Sin embargo, en el fondo hay muchos aspectos en los que coincidimos y quiero invitarlo a que primero de empezar esta conversación te presentes. Alae es una persona que se dedica al tema de la salud, del cuidado personal, de la energía. Entonces, Alae, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Ilse, muchísimas gracias por tu invitación. Me hizo muchísima ilusión conocerte aquel día en Medellín, en aquel evento tan increíble en Colombia. Y desde el primer momento en el que te descubrí, lo supe, tenías una manera de comunicar, una energía, un poder que no deja a uno igual. Así que estar aquí hoy en tu podcast con ese mensaje que intentas transmitir a los líderes que te siguen, para mí es un auténtico honor de corazón. Y respecto a definirme, como dice Nilse, definirse es limitarse, ¿no? Como dice aquella famosa frase. Pero mira, si yo tuviese que definirme, me definiría como una persona realmente apasionada del aprendizaje, sobre todo en relación a la salud y al mundo del emprendimiento. Llevo un poquito más de una década dedicado a ello, al mundo de la salud, al mundo de la energía, al mundo del entrenamiento, al mundo de la alimentación y todo lo que ello rodea. Empecé hace muchos años, al principio de esta década, como comentaba, con una iniciativa de querer ser un poquito más musculado, de querer mejorar mi porcentaje de grasa, de verme conmigo mejor en el espejo, sentirme a gusto con mi cuerpo. Y hubo por ahí en la mitad del camino un suceso que fue el emprendimiento. Mientras yo desarrollaba mi marca personal en redes sociales, surgió en mitad el emprendimiento. Y en este punto hubo ideas que confrontaban, tanto del entrenamiento como de la alimentación, con esa idea del mundo del emprendimiento. Y yo veía como que muchas cosas lastraban mi marca personal, lastraban mis emprendimientos, lastraban mis negocios, por lo que esta última etapa, esta última segunda etapa de esta mitad de estos 10 años que comentaba, ha sido más enfocada a, ostras, ¿cómo consigo llevar tanto mi salud como mi emprendimiento, que las dos se unifiquen y que además se unifiquen, pero llevándose bien y que además se potencien la una a la otra? Así que esa podría ser como una definición express de lo que hago por el camino. He publicado casi 400 vídeos en YouTube en 7 años y medio. He publicado un libro y estoy a punto de terminar y publicar el segundo. He trabajado y he dirigido un gimnasio. He abierto un centro de entrenamiento en Madrid. Así que durante el camino he ido haciendo cosas bueno, pues ligadas siempre con el mundo de la salud y ligadas siempre con el mundo también del emprendimiento. Wow, Alae, qué bonito escuchar esa historia de emprendimiento, pero también al escucharte a mí me llegaba como la idea de que empezaste por ti, es decir, por cómo estar tú mejor, cómo tener tú una mejor condición de salud desde el punto de vista de porcentaje de grasa corporal, de cómo tú tener mayor energía y cómo viste que había que trabajar esto de la marca personal
independientemente de que fueras o no emprendedores, como cómo me siento yo, qué imagen quiero proyectar. Y yo creo que eso no aplica únicamente o no debería aplicar únicamente para emprendedores como tú o como yo, sino en general para todas las personas. Todas las personas deberían tener como mayor conciencia y prestarse mayor atención en cómo están, cómo se sienten y en función de eso, qué hacen, qué proyectan y desde ahí pues van a lograr más cosas. Entonces, de verdad, muchas gracias por, insisto, estar acá en esta conversación en donde vamos a hablar precisamente, yo por acá tengo mis notas de hábitos o ideas o principios que puedan ayudar a que las personas en general, sobre todo quienes tienen roles de liderazgo en sus equipos, en sus empresas, que trabajan incluso para otras personas, pero que igual tienen roles de liderazgo, qué hábitos o qué ideas pueden empezar a incorporar para que tengan mayor energía. Porque hay algo que suele ocurrir y es que las personas cuando empiezan a tener mayores responsabilidades empiezan a agobiarse. Y el agobio es una emoción que te drena energía y la energía tiene que ver con la salud, entonces de eso es de lo que vamos a hablar. Entonces empiezo por preguntarte, Alae, ¿qué tiene que ver precisamente el tener buena salud con poder liderar mejor cualquier proyecto? Mira, Ilse, qué buena pregunta, me encanta. Mira, yo creo que para cualquier suceso en la vida que queramos liderar, sea liderar nuestra empresa, liderar nuestra profesión, liderar nuestra relación con nuestra pareja, liderar la capacidad de afrontar y solventar un problema. O sea, al final, cuando analizas en perspectiva toda la línea, desde donde se hacen mejor y se toman mejores decisiones y desde donde se lidera mejor, siempre es desde un estado de energía positivo. Es decir, el estado de ánimo, el estado que yo tengo es el que determina cómo yo voy a solventar probablemente o sea, cómo voy a solventar esa solución o cómo voy a afrontar esa situación, ¿no? Ser líder, afrontarla como un buen líder o como un no líder, ¿no? Como una persona no líder. Entonces, fíjate que hoy hablaba, se lo decía a mi pareja, le decía, mira, hay una frase súper famosa que dicen que cuando un presidente del gobierno de los Estados Unidos sucede a otro, el antiguo presidente le dice al otro presidente, es decir, al nuevo que va a entrar, que si va a tomar una decisión diplomática o va a tomar una decisión importante, que se asegure nunca de no hacerla si no está totalmente en un estado energético y si ha descansado bien. Es decir, o sea, la importancia de, porque al final todas las decisiones que yo tomo vienen desde el estado de ánimo, de cómo yo me siento. Y el cómo yo me siento, ¿por qué viene ligado? Es por la energía física. Todo cambio en realidad se produce a través de la energía física. Entonces, si yo quiero liderar mejor cualquier situación, va a ser mucho más fácil si mi estado de ánimo es enérgico, está radiante de salud, que si está ausente de salud. Definitivamente, definitivamente. Y la Va a ser, conexión. o sea, independientemente de cómo, o sea, cuando yo tenga que liderar una situación, tengo un problema, va a ser, independientemente de las capacidades que yo tenga, del conocimiento que yo tenga, del contexto, va a ser mucho más favorable si yo me siento con energía a si yo me siento sin energía física. Es decir, Claro. las diferencias van a estar mucho más, o sea, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, desde un estado en el que una persona está cansada, está con falta de energía, que se siente insegura consigo misma. Es decir, probablemente va a estar mucho más irascible y tú imagínate que tienes que transmitirle a tu trabajador que no ha cumplido una tarea como tú querías que la cumpliese. Probablemente le vayas a hablar mal, probablemente vayas a tomar una decisión desde la emoción y no desde un estado de felicidad que probablemente sea lo que te acerque correctamente o te acerque mejor a esa verdad de cómo tengas que transmitirle a tu trabajador o a tu equipo esa idea, ¿no? Desde un estado de felicidad y de energía, uno toma muchas mejores decisiones. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Absolutamente, porque es que además las emociones, y tú has hablado ahora y has mencionado varias emociones, las emociones son energía. Y claramente liderar la vida y tomar decisiones, manejar situaciones de presión, tensión, etcétera, etcétera, pues eso implica una energía. Y cómo uno
o más bien desde qué energía toma la decisión, tiene la conversación, maneja una situación que puede ser ambigua, pues eso va a marcar la diferencia no solamente en la relación con las personas que tenemos cerca, sino también en el resultado. Sin ninguna Eh, duda. Súper, súper. Cuéntanos un poco, nos dijiste ahora, Alae, que en alguna ocasión tuviste la oportunidad, o bueno, tienes varios negocios, pero te entendí que dirigiste un gimnasio en Madrid, en la ciudad de Madrid, Exacto. en España. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, primero para ti como persona y luego desde el punto de vista de precisamente esa exigencia energética para ti de dirigir un, pues un negocio. Un negocio. Pues además fue de los, o sea, en el centro de Madrid, o sea, lo más céntrico que te puedas imaginar. Y además fue muy joven, o sea, esto hace ya 7 8 años. Yo todavía no acababa de empezar mi canal de YouTube, yo tenía 21 años. Y yo empecé esta experiencia en el gimnasio trabajando los fines de semana. Bueno, trabajando no es una palabra que me guste, gozando. Que De acuerdo. etimológicamente trabajar, me enteré el otro día que venía de sufrir. O sea, Sí, significa sufrir. O sea, me pareció una locura esto. sí. Entonces, empecé trabajando los fines de semana, el sábado y el domingo, y empecé primero como monitor y me encargaba de la recepción del gimnasio. Entonces atendía a muchos clientes que venían y yo les explicaba las ofertas y demás. Bien, empezaron a ver que durante el fin de semana los chicos que estaban antes, y cuando a mí me cambiaron a entre semana, hubo una gran diferencia, era porque yo había sido un buen comercial. Es decir, yo había generado ciertas ventas bastante superiores a las antiguas personas y a cuando a mí me cambiaron a fin de semana, o sea, a semana, y pusieron a nuevas personas en los fines de semana. Ujú. Bien, en esta transición, la chica que había, que era la directora y coordinadora del gimnasio, bueno, pues por su contexto tuvo que dejar el gimnasio. Entonces fue una situación un poco tensa para ese momento para el gimnasio porque aparentemente iba muy bien, la chica, la directora era muy buena y entre todas esas personas que había allí que tenían mucha experiencia, eran personas que tenían 30 y muchos, 40 y pocos, eran personas que ya llevaban muchos de ellos trabajando allí como 12 16 años. Estoy haciendo memoria, pero sí que recordaban, o sea, que llevaban allí mucho tiempo Ujú. y decidieron elegirme a mí. Es decir, que yo pasé a encargarme de la parte comercial y de la parte de la distribución de qué clases, cómo organizar las clases, cuáles había que quitar, cuáles había que poner, qué monitor encajaba de tarde, cuáles contratar. O sea, no contrataba yo directamente, pero yo era el que directamente encajaba una persona aquí o encajaba allí, venían chicos de prácticas, tenía en mi poder la decisión de si eran válidos, si no eran válidos. Entonces, esto me vino con 21 años, me vino. Sí, a ver, sí es verdad que como tal, como lo estoy pintando, parece que fue rápido, pero realmente fue una transición de un año y medio, dos años, desde el punto que empecé el fin de semana hasta el punto en el que acabo de contar. Wow, y fíjate que al escucharte a mí me llegó el concepto de llegaste entonces a ser líder de manera muy rápida y muy joven, es decir, te viste expuesto a tener que planear, organizar, tomar decisiones, comunicar decisiones a los entrenadores, mira, ahora vas para esta clase o tenemos que hacer este cambio y demás. Energéticamente, que es de lo que estamos hablando, desde el punto de vista de esa energía para ti, ¿qué fue lo más difícil a la de esa tremenda experiencia? Vale, para mí lo más difícil, fíjate que fue la parte de tener que cumplir unos resultados que no son los resultados que yo tenía que poner. Es decir, porque claro, un emprendedor dice, mira, pues quiero facturar, me lo voy a inventar, 10.000 dólares este año, 100.000 dólares este año. Bien, y si no los cumples, no tienes a nadie exigiéndote que tienes que cumplirlos, poniéndote metas mensuales, metas diarias, metas mensuales, metas semestrales, trimestrales, pero yo sí que tenía que cumplir un nivel de facturación. ¿De quién dependía ese nivel de facturación? Dependía de mí, porque yo estaba de lunes a viernes en el gimnasio, más con turno partido, y era yo el que me tenía que encargar de toda la venta comercial. Es decir, que si no se cumplían los resultados comerciales, el marrón, o sea, el marrón quiere decir en España el problema me venía a mí. Es decir, yo era el culpable de que no se estuviesen cumpliendo esos resultados, ¿no? Y Mm. además,
con todo esto, de que tenía que asegurar que se cumpliesen esos objetivos económicos y ese nivel de facturación, yo tenía que estar gestionando las quejas de los clientes, porque claro, yo estaba en la recepción. Al final, el poner las clases no las cambias mucho, pero cuando había un problema con un monitor, si no le había gustado a la chica o al chico de turno la clase de spinning, venía directamente a la recepción y el que se llevaba el problema o la queja, en este caso, era yo, ¿no? Entonces yo tenía como esa parte de la gente que me decía que tenía que cumplir ciertos resultados por esta parte y encima tenía la parte de los clientes que la mayoría de las quejas me las llevaba yo en este caso. Entonces, digamos que eso me drenó bastante la energía. De hecho, estuve como un año aguantando, bueno, aguantando, digamos, en esa espiral hasta finalmente acabar, porque yo justamente en el punto en el que empiezo o sea, estoy en este punto en el que te estoy contando, paralelamente voy empezando mi canal de YouTube. Ah, ok. Entonces, claro, es en esa transición durante ese año, sí es verdad que toda esa situación me drenaba bastante energía, me exigía de mí bastante, la verdad. ¿Y cómo tratabas de compensar ese drenaje continuo y presión continua? Porque ahora, de hecho, lo describías así, era como por un lado una presión de unos y por el lado la presión de otros, y tú drenándote, ¿cómo tratabas en ese entonces de gestionar eso? Vale, mira, yo podría sincerarme contigo y hacer aquí un discurso súper guay y decirte que lo gestioné increíble. Y ciertamente hubo cosas que no gestioné bien porque yo, claro, al final tenía 21 años y para mí esa experiencia, o sea, para mí ese contexto no tenía experiencia. O sea, hubo cosas que no gestioné, o sea, que no hice bien y hubo cosas que hice muy bien. Mira, y de corazón te lo digo, una de las cosas que a mí me ayudó a gestionar eso fue el que yo me había graduado 2, 3 años antes y que yo había aprendido sobre ciertos conocimientos de salud. Entonces, a mí el tener ciertos conocimientos de salud, el saber que yo tenía que entrar por la puerta del gimnasio y tenía que, o sea, recuerdo que hacía, vamos a por ello. Entonces, claro, yo entraba con un estado de energía, claro, el tomar ciertas decisiones, cuándo comer, cuándo no comer, qué no comer, entrenar, no entrenar, lo que hacía en los descansos, porque yo tenía turnos partidos, a mí me hacía ir con un estado de energía muy elevado, entonces me hacía afrontar eso mucho mejor. Yo recuerdo que muchos compañeros que eran compañeros de allí del gimnasio o que eran trabajadores de la cadena de gimnasios, eran personas que no priorizaban tanto su salud. Y recuerdo cómo se generaban los conflictos, cómo una persona entraba ya irascible por la puerta y que directamente el que una clienta o un cliente se juntase con esa persona directamente, porque entraba por la recepción y la persona, en este caso, venía directamente, oye, ¿qué clase vas a hacer hoy? Oye, pero ¿has cambiado las coreografías de baile o no las has cambiado? Entonces, esa respuesta, entrar ya desde un estado de energía bajo, al final era como que lo acababas pagando con la cliente. Entonces, a mí lo que me salvó por entonces fue el tener un concepto de ciertos puntos o ciertos pilares de la salud que me ayudó a llevar eso extremadamente bien. Wow, y entonces fíjense que, o fíjate que estamos hablando precisamente de un líder que aprende empíricamente a liderar, que empieza a gestionar un montón de situaciones y que gracias a tener conocimiento sobre salud puede gestionarlo mejor. Alae, cuéntanos entonces desde esa experiencia, si yo te dijera, ¿qué es lo que más aprendiste en términos de cuidarte a ti de esa experiencia? Venga, pues mira, en términos hablamos de mis imprescindibles, es decir, cosas que a mí me funcionaron muy bien y que me siguen funcionando, porque a día de hoy, por ejemplo, o sea, yo sí que tengo que liderar un equipo de personas con las que trabajo, tengo unos trabajadores y esa posición de liderazgo a mí me conlleva que tengo ese contacto humano con las personas y tomar esa serie de decisiones de mi negocio y de mi empresa. Así que, mira, si quieres lo hacemos por mis imprescindibles. Mira, mi primer imprescindible
O sea, si solo me tuviese que quedar con uno, y si alguien se tiene que ir de este vídeo y se puede quedar simplemente con una cosa, que se quede con el primero, con el imprescindible número uno. Yo creo que es el descanso. Fíjate que cuando una persona irse es como tan obvio que es como nos lo han dicho durante tanto tiempo, pero yo le voy a explicar a la gente cosas que yo aplico para descansar mejor, porque claro, creo que la mayoría de las personas en el mundo descansan 7, 8 horas, o mejor dicho, están tumbados en la cama 7, 8 horas, pero no se levantan llenos de energía, no se levantan de un brinco de la cama, se levantan varias veces durante la noche. Mira, a mí se me viene a la cabeza, ahora que hablamos de líder, se me viene Roger Federer. No sé si sabe la gente quién es Roger Federer, pero es de los mejores tenistas de la historia. Y Roger Federer en 2013, si no me confundo, 2013-2014, bueno, pasa a competir en ciertos campeonatos de tenis y en los que no pasa ni siquiera de la ronda de clasificación. Y en este punto, con 32 años, en donde todo el mundo ya lo daba por jubilado, donde todo el mundo ya lo daba por retirado, a las puertas de jubilarse y de retirarse del tenis, él decide empezar a cambiar un protocolo y empieza a cuidar su descanso. Es decir, empieza a cambiar y a utilizar ciertas tácticas en el descanso, como por ejemplo, en vez de dormir 7 horas, dormir 9 o 10 horas. Ujú. Ojo, yo no voy a decir a toda la gente que duerma 9 o 10 horas porque sé que hay gente que tiene familia, que tiene hijos y que tiene otras prioridades y no puede dormir 10 horas. Pero a lo que voy es, le dio esta importancia al descanso y acabó literalmente siendo el líder de Wimbledon y del Open de Australia. Es decir, pasó a ser otra vez, con 3 años después, 35, 36 años, el número uno del mundo. Es decir, como una decisión tan aparentemente pequeña puede pasar de que estés liderando literalmente a las puertas de tu empresa, a las puertas de la empresa donde estés trabajando, a tener que retirarte, porque al final él no deja de ser un trabajador que trabaja para eh, estos campeonatos y copas y demás, a literalmente ser el mejor trabajador, el más profesional o el que mejor rinde en su trabajo. ¿Cómo lo hace? A través del descanso, mejorando su descanso. Entonces, claro, yo digo a la gente, descansa mejor, descansa más, prioriza tu descanso, porque si tú te levantas un día, por ejemplo, tú te levantas, imagínate que te levantas cansado, esto es como la batería del móvil, la batería del iPhone. Imagínate que te levantas no al 100%, te levantas al 40%. Y encima de ese móvil, tú a ese móvil y a ese iPhone le vas a exigir ver vídeos de YouTube, trabajar con él, hacer una conferencia de Zoom. Es decir, le vas a exigir mucho, es como un líder, ¿no? Empieza al 40% y le vas a exigir tener una reunión con sus trabajadores, tomar decisiones importantes en su empresa, liderar a su equipo, es decir, que se entienda un poco la moraleja de lo que quiero decir. O sea, cuando estás en la mitad del día, el móvil se te ha quedado sin batería. Ujú. Entonces, esta persona a la mitad del día se ha quedado literalmente sin batería. Lo que pasa es que el móvil, al ser electrónico, se apaga, pero esta persona va apagada, pero de otra manera. Es decir, va apática, va sin energía, va irascible. Es decir, tú le dices cualquier cosa y esa persona está irascible. O sea, está contestona, está enfadona, lo pagas con las personas con las que no se lo merecen generalmente, de tu entorno, no tomas buenas decisiones. Y fíjate que hay a muchos líderes, cuando hablamos de líderes, las decisiones profesionales es porque dependen de estos líderes. Ujú. O sea, que una empresa vaya bien o no vaya bien, o vaya mejor o no vaya mejor, o se tengan mejores resultados o peores, depende de estos líderes. Entonces, para mí o sea, la diferencia de empezar de la cama, levantarte y decir, pegar un brinco como un niño pequeño. Mira, tengo unos vecinos arriba que son de mis mejores amigos, tienen 2 niños. Entonces, yo no soy padre, pero los estoy viendo, o sea, como si fuesen mis hijos. Y Ujú. entonces, yo veo la energía que tiene un niño y es que está predispuesto a todo. Y es que está siempre feliz y está siempre jugando. Entonces, hay que levantarse de la cama como un niño, con esa energía, radiando energía, porque desde ahí las decisiones que vas a tomar probablemente sean mucho mejores. Probablemente, al no estar cansado, comerás mucho mejor. Luego explicamos el porqué de esto. Al estar con más energía, probablemente te apetezca ir a entrenar o moverte un poquito más. Probablemente al tener más energía, las decisiones y entres por la oficina sonriendo y las personas te tengan como una persona súper alegre y un auténtico líder, ¿no? Porque un líder, como dicen, o sea, se forma a sí mismo, no es uno que se impone, es
un líder es un líder desde cómo es esa persona, ¿no? Ujú. No es el líder enfadón, el líder regañón, el líder mandón. Es un líder que entra, entra con una sonrisa por la puerta a su profesión. Qué maravilla de conceptos nos acabas de compartir y eso me lleva a preguntarte, Alae, ¿cómo descansar mejor? Muy buena ¿Cómo pregunta. debería ser eso que cada persona debería procurar hacer para descansar mejor? ¿Qué nos podrías compartir? Venga, tips súper rápidos, pero que quieran decir que sean súper rápidos no quiere decir que sean importantes. O sea, he elegido los mejores. Mira, Ilse, la gente debe de entender una cosa, y es, hay una cosa que se llama los ritmos circadianos de la persona. Es decir, los ritmos circadianos es el ritmo, el reloj interno de tu cuerpo. Entonces, hay una cosa que está afectando literalmente a los ritmos circadianos del ser humano. Uno de los mayores enemigos que hoy existen de la salud del ser humano son las luces artificiales. Mira, todo el mundo cuando le hablas y le dices, mira, tengo aquí un tomate y tengo una hamburguesa. Y perfectamente cualquier persona en el mundo que tenga internet te sabe decir cuál es el alimento ultraprocesado, ¿verdad? Te dicen que es la hamburguesa. Bien, tú enseñas la luz solar y enseñas la luz artificial, pero esta es la luz procesada, ultraprocesada. Es decir, es la luz que daña tus ritmos circadianos. Y, o sea, hay experimentos que se han hecho con plantas donde se exponen a las dos a la luz solar, luego a una de ellas se le quita la luz solar, se le mete en una habitación a oscuras y a esta simplemente va con la luz solar. Es decir, cuando es de luz, recibe luz, cuando es de día y cuando es de noche no recibe luz. Ujú, Y esta se demuestra cómo esta vive perfectamente y esta acaba muriendo. Es decir, ¿por qué? Porque sus ritmos circadianos están desajustados. Entonces, mi cuerpo, nuestras células necesitan saber perfectamente qué hora es. Entonces, ¿cuál es el enemigo que tienen que eliminar las personas? Las luces blancas y las luces azules, las luces de los ordenadores, las luces de los móviles, la luz de la nevera. Todo eso, cuando sea de noche, tienes que evitar tenerlo en tu casa. ¿Por qué? Porque el ser humano evolutivamente y ancestralmente, cuando caía la noche, no había luz. Y la única luz que había, ¿cuál era? Es la luz del fuego. Que por cierto, emite un tipo de luz roja que es la que nos beneficia. Entonces, ¿qué le digo aquí? Dos cosas a las personas. Uno, elimina las luces blancas y las luces azules. Cuando el sol caiga, intenta no tener, que no te proyecte, porque o sea, está demostrado que 30 segundos de esta luz blanca bloquea tus niveles de melatonina. Que la melatonina, para que la gente lo sepa, es la hormona que induce a un sueño mucho más profundo y mucho más reparador. Fíjate, en 30 segundos en contacto con esta luz blanca y esta luz azul que emiten estos dispositivos, eh, genera este efecto de impacto en el sueño. Ahora es que yo trabajo de noche, es que no puedo evitarlo porque mi mujer, porque mi marido, porque mis hijos, ¿no? Vale, perfecto. Mira, pues intenta crear un contexto donde tú la luz que veas no sea luz blanca y sea luz azul, sea luz roja, que sea parecida a la del fuego, luz naranja. Es ujú. decir, y yo sé que esto, yo con mi pareja aquí, nosotros lo que hacemos es tenemos una luz roja que solo pueden comprar en Amazon, cualquier dispositivo que emita luz roja y tú veas luz roja, o unas velas. Es decir, tienes que intentar ver de noche, evitar, mejor dicho, ver las luces blancas o azules. Bien. Después, el colchón. A ver, voy a darle aquí. Ahí Una está. pregunta mientras Alae, antes del colchón, ¿sirven las luces amarillas que ahora en los apartamentos, en las casas, recomiendan tener luces más, no tan blancas, sino más amarillas? ¿Sirven esas que llaman luces amarillas? Más o menos. Realmente, realmente no. O sea, la respuesta es que no. Es mucho más interesante la luz, en este caso roja. ¿Por qué? Porque la luz roja proyecta una serie de luces que es la que es parecida al fuego. Es decir, nuestro ojo percibe la luz del fuego como la luz roja. Entonces, cualquier bombilla, lámpara que emita luz roja es la que no, nos va a hacer no bloquear esos niveles de melatonina. A ver, sé que hay mucha gente, yo no lo hago, pero lo quiero probar. Sé que hay mucha gente que lo que hace es, hay unas gafas que bloquean, es decir, por ejemplo, ahora en mi pareja, yo veo pareja, o sea, tenemos el viernes y el sábado un plan que es ver con mi pareja una serie o una película.
yo no le puedo decir a mi pareja poner la televisión en luz roja, ¿no? Porque luego hay ciertos televisores que tienen lo del bloqueo de luz azul. Apple lo tiene, hay Ajá. televisiones que también lo tienen. Pues bueno, tienen las opciones de acostumbrarte a ver unas gafas de luz, está en Amazon, bloqueo de luz blanca y luz azul, Sí. y ves rojo. O sea, ya los ves que son rojas. Y sé que hay gente que está tan preocupada y concienciada con esto que lo llevan a ese punto. Sí, así es. Bueno, ahora sí hablemos del colchón para dormir, para descansar mejor. El colchón. Y, por supuesto, Ilse, suponiendo que las personas que estamos aquí vamos a vivir 100 años y además de manera magnífica, por lo menos vamos a vivir 100 años. Además, disfrutando y irradiando salud. Sí, suponiendo que vayamos a estar 100 años vivos, eso quiere decir que vamos a pasar 33 años de nuestra vida en la cama, por lo menos. Porque Wow. cuando somos pequeños estamos más tiempo, cuando estamos de los 20 a los 50 solemos estar entre 7 y 8 horas, y a partir de las 50 suelen estar más cercanas a las 6 7 horas, ¿no? Entonces, aproximadamente vamos a estar 33 años de nuestra vida en el colchón. La gente se compra el mejor móvil, se compra el mejor coche, es decir, se compra un montón de utensilios que valen lo mismo que un buen colchón y de vida tiene mucho menos, es decir, lo que vas a acabar usando. Entonces, la gente tiene que ser consciente de que su colchón, como va a pasar 33 años, probablemente acabes pasando más tiempo en el colchón que con tu pareja. Pues en términos de lo que coincides con ella, probablemente acabes más tiempo, ¿no? Entonces, acabas pasando con el colchón más tiempo que con nadie, ni con nada en la vida. Entonces, cómprate un buen colchón. Un buen colchón te dura 10 años, por lo menos. Invierte ese dinero en tener un colchón que a ti te guste, que sea bueno, que tú vayas a dormir y que digas, madre mía, qué ganas tengo de ir hoy a dormir y a descansar, que te apetezca dormir en él, que te apetezca estar en él. Hay gente a la que le gusta más duro, hay gente a la que le gusta más blando, a tu gusto, que sea un buen colchón. Wow, qué buen tip y nunca lo había pensado hablar en un podcast de liderazgo sobre el colchón, qué maravilla, pero realmente tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo creo que no hay nada más agotador que levantarse uno habiendo dormido en un colchón que es muy incómodo. Yo creo que en alguna ocasión a todos nos puede haber pasado, llegamos a un hotel o a un hostal o a un Airbnb donde el colchón no era bueno y uno pues no puede descansar, que es precisamente de lo que estamos hablando acá. Wow, qué Totalmente. maravilla. ¿Y qué otros imprescindibles, Alae, además del descanso asociado a estos dos temas que ya hemos hablado? ¿Qué otros Venga, imprescindibles nos el recomiendas? siguiente imprescindible probablemente, o sea, va ligado totalmente con la capacidad de liderazgo y cómo yo afronto las ideas. Mira, comer mal inflama. Yo creo que esto la mayoría de las personas son perceptivos, o sea, lo perciben. Es decir, yo, por ejemplo, como un alimento, como pueda ser un ultraprocesado, una pizza, una hamburguesa. Ojo, que no tengo nada en contra de estos alimentos. Si en algún momento te apetecen, disfrútalos y listo, ¿no? Pero si yo me como ese alimento, la mayoría de las personas van a entender que le hincha, le da gases, le genera, o sea, vas al baño de manera diferente. Es decir, tu estómago está inflamado. Bien, pues se ha descubierto que el intestino está, o sea, aparte de que está considerado el segundo cerebro del cuerpo humano, Ujú. está correlacionado, o sea, directamente conectado con el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo como mal, no solo me afecta al estómago, es decir, me afecta directamente al cerebro. Yo voy con resaca cuando yo como mal. La gente piensa que la resaca es solo del alcohol. No. Es decir, el alcohol te da una resaca que es yo tomo alcohol esta noche y al día siguiente estoy con resaca. Creo que allí en Colombia se dice guayao, ¿no? Guayabo. Eh, el- la, Sí. la resaca. Bien, pues la resaca, o sea, la alimentación tarda mucho tu cuerpo en hasta eliminar esa resaca. ¿Por qué? ¿Por qué pasa la resaca? Porque tú cuando introduces este tipo de alimentos, tu cuerpo lo detecta como tóxico, como tóxicos. ¿Y qué es lo que hace? Durante 48 horas, o dependiendo de la cantidad o de lo que has comido, dependiendo de la salud metabólica de cada persona y de la salud digestiva, tu cuerpo está invirtiendo energía en eliminar esos tóxicos a través de el sudor, del olor,
del estado de energía, de cómo yo me siento. Por eso, o sea, la energía la destina a eliminar esos tóxicos y no a tener y poner el foco donde yo tengo que tenerlo. Y es que esto está, o sea, aparte de que está estudiado, de que hay investigaciones, de que hay estudios que lo avalan, de cualquier persona que lo pruebe, que se pruebe la idea, que se quite cualquier alimento tóxico, que luego vemos cuáles son estos alimentos, que se los quite. Y luego el día que lo introduzcas, mírate cómo estás las próximas 48 horas. No tienes la capacidad, no tienes la capacidad y la rapidez de conectar ideas como cuando te alimentas correctamente. Vas con una energía, vas apático, tu cuerpo está cansado, tu cuerpo está con ausencia de energía, porque tu cuerpo está haciendo otra cosa que no es, en este caso, la que tú quieres hacer. Esto es como para que la gente lo entienda. Cuando alguien come, tu cuerpo está haciendo la digestión, ¿verdad? Y cuando mi cuerpo está haciendo la digestión, ¿qué es lo que me genera? Tengo sueño, me entran ganas de dormir, me entran ganas de ir a la cama. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, o sea, está diseñado para hacer una cosa. O hago la digestión o pienso. O pienso o estoy eliminando toxinas del cuerpo, ¿no? No, es fantástico eso que nos cuentas y qué alimentos deberíamos procurar retirar. O pues no se trata tampoco de castigarse, pero sí empezar a limitar ese consumo porque precisamente hacen que el cuerpo deba destinar mucha más energía a procesarlo y en consecuencia pues nos drena energía de la que necesitamos para estar enfocados para tomar decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué alimentos recomiendas así muy rápidamente como empezar a Mira, bajar? Ilse, yo no voy a decir nada nuevo, probablemente, pero, o sea, pero sí que quiero decir algo. O sea, los alimentos, creo que la mayoría de las personas saben cuáles son. La mayoría de las personas. Los alimentos ultraprocesados, los alimentos ricos en azúcares, las bebidas ricas en azúcares y gaseosas, el alcohol, es decir, los alimentos refinados como las pastas, las tortillas, es decir, estos alimentos, o sea, yo creo que yo lo estoy diciendo y la gente está, sí, sí, esto ya lo he escuchado 35.000 veces, pero mira, necesitas saber una cosa. La gente huye o sea, y esto a mí me pasó. Uno de los errores que decía al principio cuando yo estaba liderando en el gimnasio, pero yo no era consciente de esto que voy a decir. Yo pagaba mi estrés con la comida. Es Cuenta. decir, cuando una persona está estresada, una persona paga las cosas buscando dopamina. Lo voy a explicar de manera sencilla para que la gente lo entienda. Es decir, cuando yo estoy gestionando un equipo, cuando yo tengo que tomar y liderar, no sé, un proyecto, liderar una empresa, liderar, o sea, cuando se habla de liderar, hay situaciones que te generan estrés, que eran como las que yo te decía al principio. Entonces, cuando tú en un estado de estrés, segregas una hormona en el cuerpo que se llama cortisol, que estoy seguro que muchas personas la han escuchado. Es decir, tú tienes un entorno hormonal catabólico, tú estás estresado, entonces empieza a segregarse. Y en modo de autodefensa, tu cuerpo lo que dice es, necesito dopamina porque la dopamina contrarresta esos niveles de estrés. Es decir, yo dejo de estar estresado. Entonces, claro, o sea, el estrés que hoy tenemos es un estrés crónico, no es un estrés de me persigue un león, tengo que ir a una guerra. Entonces, ¿cómo escapo de ello? Escapo con dopamina. ¿Dónde busco la dopamina? La busco en las redes sociales, la busco en el móvil, la busco en la comida, la busco en la pornografía en muchos casos, la busco, o sea, es decir, bueno, pornografía o infidelidad de relación, es decir, hay cosas que hacen que la gente esté huyendo de problemas. Entonces, o sea, lo que lidera nuestra vida, hablando de liderazgo, es la inconsciencia. Entonces, a lo mejor tú estás sentado con el ordenador trabajando y de repente tú sin darte cuenta, inconscientemente te levantas a la despensa, coges unas galletitas de chocolate, te las llevas a la boca y te vuelves a sentar. Bien, la mayoría de las personas ni se preguntan qué es lo que le ha llevado a ese punto y le ha hecho volver hasta aquí sin analizar nada. Bien, una persona consciente se acaba de dar cuenta que me acabo de estar ahí y me apetece chocolate y azúcar porque estoy gestionando y tengo que tomar una decisión y como me genera un estrés, mi cuerpo necesita dopamina para huir de ese estrés momentáneo porque es incómodo para mí. Es decir, el ser humano, hay un psicólogo que me encanta que habla de esto, se llama Robert Greene.
Tiene un libro que se llama Las 48 leyes del poder, lo tengo por allí, las 48 leyes de la naturaleza, y él explica cómo el ser humano, o sea, las decisiones que tomamos en toda nuestra vida son para dos razones: buscar el placer o evitar el sufrimiento. Ujú. Todo lo que hacemos es para o una u otra. Es decir, desde ahí, cuando tú haces por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, te empiezas a preguntar el porqué de las cosas, llegas a esos dos puntos. Entonces, cuando la persona, lo que pasa con la alimentación es que está evitando el sufrimiento. El Mm. sufrimiento de tener que tomar una decisión, de decirle a un trabajador lo que sabes que tienes que decirle, de pensar cómo tienes que decirle las cosas, de pensar cómo organizar la próxima facturación, de organizar cómo gestionar el próximo equipo. Entonces huyo. ¿Y cómo huyo? La alimentación es una de ellas. Entonces, dicho esto, claro, yo no he dicho nada nuevo diciéndotelo de las harinas refinadas, azúcar, bollería, gaseosa, pero los auténticos líderes entenderán este mensaje. Es decir, o sea, no puedes liderar un proyecto, una empresa, un equipo si no te lideras a ti. Absolutamente. Es decir, si a mí hay algo que me coge, me lleva a la despensa, vengo, cojo unas galletitas de chocolate, yo no estoy siendo el líder de mi vida. El líder de mi vida está siendo la inconsciencia. Wow, así es. Entonces, si yo no soy, o sea, cómo es algo es todo. Eso es una frase que ha pasado a la historia. Ujú, Entonces, si yo no soy capaz de liderarme a mí, ¿cómo voy a liderar a otro equipo? Si no ujú. soy capaz de liderar mi alimentación, si no soy capaz de liderar mis impulsos. De O acuerdo. sea, fíjate, voy a hablar de, o sea, respecto a mí, ¿no? Mira, yo no soy muy goloso, no me gusta mucho el azúcar ni la bollería, pero un restaurante allí enfrente de la ciudad donde yo vivo que hacen unos croissants de Kinder Bueno que me flipan, me encantan. Y a lo Ajá, mejor lo como, pues de vez en cuando, una vez cada 2, 3 meses. Pero es que, irse, cuando lo como, averigua. O sea, durante estos 2, 3 meses no se me viene a la cabeza. Pero es que ajá. cuando lo como, me ha generado tal chute de dopamina que al día siguiente me apetece. Y al día siguiente, entonces es como, o me convierto yo en una persona que soy mi verdadero líder, o todos los días voy a comer eso, Claro. o todas las semanas voy a comer eso. Entonces, tengo que liderarme a mí mismo. Y para eso tengo que liderar mis impulsos. Y es que lo que termina ocurriendo, y yo lo veo también con muchas personas, es que se les vuelve una adicción. Los hábitos finalmente también son una, o sea, eso es como adicto a comer, adicto a hacer ciertas cosas, adicto, o sea, se vuelve una adicción el consumir y además... También en esto de la alimentación está súper comprobado que, y acá no nos vamos a poner tampoco pues en muy, casi como súper revolucionarios, pero todo lo que las compañías de esos alimentos hacen es precisamente para despertar en ti esa adicción y esa satisfacción automática e instantánea. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que para mí lo más importante en la vida y también desde mi experiencia ha sido la capacidad de aprender a tomar y hacer elecciones mucho más conscientes. Y yo coincido contigo en que la mayoría de las personas en lo que tiene que ver con su hacer de alimentación son bastante inconscientes, van un poco en automático y no realmente no se detienen a analizar esto que tú nos has contado y es, claro, cómo estoy tratando de compensar un momento de alto cortisol con algo que me genera dopamina que baja el cortisol. Entonces, realmente es muy interesante esto que nos acabas de compartir, Alain, muy, muy, muy interesante. ¿Qué otro imprescindible hay para poder mantener precisamente la buena energía o la energía alta para un líder, para una persona? Genial. Mira, hay dos maneras, irse, de producir melatonina. Melatonina es la hormona que es la que induce, todavía no he dicho el imprescindible, ahora lo digo, que parece que como que he vuelto a enganchar con el primero, pero es para que ahora la gente me entienda. Hay dos maneras de producir melatonina, solo dos maneras. Una de ellas es a oscuras, o ver yo por la noche esa luz roja que yo he dicho, ¿vale? Es decir, ese es el primer punto. Recapitulo. La melatonina, mejores niveles de melatonina a mí me va a hacer entrar en un sueño mucho más profundo, descansar mucho mejor, me va a hacer tener un sueño mucho más reparado, ¿vale? Entonces, el primer punto es la oscuridad y el segundo punto es el sol.
la gente tiene que tomar el sol. ¿Cuántos líderes? Mira, esto es otra cosa que yo hacía irse cuando yo lideraba mi equipo en el gimnasio. Yo trabajaba trabajaba de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego volvía a entrar a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Vale, en esa franja de 2 a 5, yo todo esto lo hacía pero sin ser consciente de lo que voy a explicar ahora. Yo iba a comer y directamente iba a tumbarme al sol 20 minutos y media hora. La gente necesita bañar sus ojos y necesita bañar su piel con el sol. Es decir, bañarse quiere decir que te bañe tu piel y te bañe tu piel y tus ojos. Necesita tomar el sol 20-30 minutitos al día. Necesita además tomarlo preferiblemente cuando el sol esté justamente encima, que es cuando mayores rayos ultravioleta hay, que tanto beneficio hay para el cuerpo. Mira, fíjate, va a parecer como un discurso conspiranoico, pero no voy por ahí. O sea, no defiendo esas ideas ni a muchas de esas personas, para que se entienda. Mira, a la gente cuando yo le digo las grasas tiene que consumir, por ejemplo, grasas. Entonces, hay una campaña para liar a la gente, es decir, para mantenerla en la ignorancia. Entonces, yo digo, grasas. Y la gente dirá, es verdad, dicen que son buenas, pero luego también dicen que son malas. Vale, tomar el sol. Dicen que es beneficioso por la vitamina D, pero también dicen que es cancerígeno. Es decir, hay muchas cosas respecto a la salud o sea, hay una campaña allí para liar a las personas y para mantenerte, en este caso, perdido. ¿Por qué? Porque una persona enferma es mucho más rentable que una persona totalmente saludable. Entonces, yo le mando el mensaje aquí a la gente. No le tengas miedo al sol. Exponte al sol. Vas a tener mejores niveles de vitamina D. Mejores niveles de vitamina D van a hacer que tengas mejores niveles hormonales. Niveles hormonales, mira, en la mujer el estrógeno y la progesterona, en el hombre la testosterona, que son las hormonas del poder, que son las hormonas del liderazgo, que son las hormonas que empujan a la toma de decisiones. Son las hormonas o sea, fíjate que a mí me apasiona tanto este tema, dice que el segundo libro que te decía al principio se llama Los ladrones de testosterona, que es lo que nos están eliminando esa hormona que nos empodera, que son la que lidera una persona. Entonces, ayudan a tener mejores niveles de vitamina D, ayudan a tener mejores niveles hormonales, te ayuda a tener, en este caso, mejores niveles de melatonina porque genera serotonina y por ende a la noche se convierte en melatonina. Entonces, la gente tiene que recuperar el hábito de exponerse al sol, de que le dé en la cara, de que le dé en los pies 15, 20 minutitos, no tiene que exponerse más. Y van a ver los numerosos beneficios que esto tiene. Además, tiene un impacto directo en la persona. Claro, y tú lo has dicho, 15, 20 minutos al sol, no es, como diríamos aquí en Colombia, botarse al sol 2 horas y ahí sí quemarse la piel literalmente, o sea, no se trata de eso, se trata de dejar que el sol, de hecho te escuché en uno de los videos que vi de ti recientemente, es como tomarse, levantarse y dejar que te caiga el sol en la cara, asomarte a una ventana, si tienes un balcón, como que deja que la luz y que esos rayos del sol te bañen, como lo decías, y para eso no tienes que irte ni a la playa, ni tienes que disponer de 2 horas para que puedas recibir el sol. Entonces, qué interesante eso, y además pues es un recurso que tenemos a la mano, ¿no? O sea, no es necesario nada, pues, ni hacer grandes inversiones económicas ni nada, porque el sol sale todas las mañanas, literalmente. Entonces, Fíjate, Ilse, hay 3 maneras de alimentarse. 3. Una de ellas es el alimento ordinario, ¿no? Lo que conocemos. El alimento yo lo ingiero. Mira, una persona totalmente delgada y saludable puede sobrevivir sin comer y con agua 30 días. Luego está, ese es el primer alimento, el ordinario, el alimento ordinario. El segundo alimento es el aire. Una persona puede estar sin aire 4 minutos. Es decir, una persona puede aguantar sin alimento 30 días. El segundo es el aire, la calidad del aire que yo respiro. Luego hablamos de eso. Fíjate que yo antes de comer lo que hago es respirar. Y eso es lo que me permite el comer. Y el tercero son las impresiones, lo que yo veo con los ojos. Imagínate ahora mismo que se apagase la luz del sol directamente. Probablemente muriésemos. Si ahora mismo desapareciese el sol, moriríamos directamente. Entonces, el sol alimenta a las personas. El sol es el que
el que favorece la vegetación, el que favorece a los animales que comemos, las plantas que comemos, las frutas que comemos, es el que da vida y es el que nos da vida. Entonces la gente tiene que acostumbrarse a exponerse al sol. Cuando te Ujú. levantes por la mañana, 5 minutos, a mirar al cielo, no al sol, mirar al cielo azul. Vas a ver cómo te despiertas mucho mejor y además ajustas tus ritmos circadianos, que era lo que decíamos al principio. Le estás diciendo a tu cuerpo que empieza el día. Hay mucha gente que se levanta, que tiene las presiones bajadas, entra en la oficina o está en una casa a oscuras. Necesitas decirle, recuerda que tus células necesitan saber o sea, qué hora es. Ujú. Y exponte 15, 20 minutitos, 30 minutitos, no te achicharres, no te frities, como dicen allí, Sí, 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 no te frites. no te frites. Allí Me encanta esa idea que al sol. compartes de sencillamente mirar el sol, perdón, mirar el cielo, no mirar el sol, Exacto, sino mirar el cielo. Qué bonito, esa es una exacto. buena manera de comenzar el día. Eso es una Muy, manera de muy, liderazgo, Ilse. Es decir, o sea, hay una charla súper famosa que habla de la posición, de ujú, cómo posiciones nos elevan y nos aumentan, en este caso, nuestra confianza en nosotros mismos y ujú. aumentan nuestros niveles hormonales. El hecho de mirar al sol es una posición de liderazgo, es decir, es una posición de expansión. Sí, claro, Es una, mirar es arriba, una, mirar el es cielo. una posición en la que yo me siento más líder, ¿no? Me siento capaz. O De sea, hecho, es una parece postura expansiva porque tenemos que levantar la cabeza y abrir como el pecho para poder mirar hacia el cielo. Entonces, qué interesante y no había caído en cuenta de el efecto empoderador que tiene en las personas el solo hecho de simplemente mirar hacia el cielo, mirar hacia arriba. Qué bien, qué bien. Bueno, más ideas, más imprescindibles, Alae, para venga, liderarse mejor. venga, pues esta idea, a mí me encantaría que contases tu experiencia porque estuvimos ahí hablando en Bogotá y es sobre el ayuno intermitente. Es decir, para la gente que no sepa qué es el ayuno intermitente, básicamente hay muchos protocolos de ayuno intermitente, hay diferentes franjas, hay gente que lo hace de una manera, hace de otra, pero digamos que el ayuno intermitente es, de manera sencilla para que lo entienda todo el mundo, es una franja horaria en la que tú no te vas a alimentar. Es decir, solo vas a poder hidratarte con agua, con infusiones, tés o cafés, pero que no lleven azúcar, que no lleven leche, es decir, que sea solo el café, solo el té, solo la infusión o solo el agua, es decir, que no se le haya añadido nada. Y durante esa franja horaria, que mi cuerpo no reciba nutrientes. Entonces, 16 horas de ayuno intermitente, 18 horas, 20 horas, 22, 24. Hay gente que lo hace 48, de 72. Yo aquí a lo que le propongo a cualquier líder, bueno, antes de proponerle nada, dice, ¿no? Yo creo que tú tuviste una experiencia que me contaste que era que primero no te acababa de convencer mucho, ¿verdad? Sí. Y que lo acabaste probando. ¿Cómo fue esa experiencia? Gracias, Ala. Además que qué bonito en este momento, como en esta entrevista, tú me pasas a mí como la posibilidad de compartir la experiencia. Y sí, la idea del ayuno intermitente llegó a mi vida por donde menos esperaba, y es cuando estaba haciendo un máster de libertad financiera. ¿Y por qué digo por donde menos esperaba? Porque todo menos esperaba yo que en una formación de libertad financiera me encontrara con la necesidad, más bien con la necesidad, no, con la importancia, con comprender la importancia de disponer de buena energía física, mental y emocional para gestionar todo lo que se necesita para llegar a la libertad financiera. Y resulta que ahí conocí a alguien que tú también pues conoces porque es un referente muy importante en España, que empezó a hablar de muchos temas, muchos de los que estamos hablando hoy acá, pero en particular tocó en la asignatura el tema del ayuno intermitente con los estudios, con las estadísticas, con los beneficios que tiene esta práctica. Y yo tenía anteriormente la creencia de que yo no podía estar mucho tiempo sin comer porque me daba mal genio, yo me ponía brava, esa era mi creencia, que yo me iba a desmayar y que me ponía de mal genio cuando, digamos, tenía espacios de tiempo prolongados en donde no comía algo. Y me lo probé, o sea, me probé como esas nuevas ideas cuando vi precisamente desde el punto de vista de los resultados de estudios,
cuáles son los beneficios de dejar descansar al cuerpo de estos procesos digestivos. Entonces empecé a probármelo y tremenda sorpresa, y que fue lo que compartíamos en ese evento, Alae, tremenda sorpresa la que yo me llevé. Primero, empecé a darme cuenta que no era verdad que me iba a morir si dejaba de comer durante más horas de las que usualmente dejaba de comer. Segundo, la falsa creencia de que tenía que comer algo antes de entrenar. Y entonces, porque yo también decía, no, pues necesito darle energía para que mi cuerpo tenga para entrenar. Y resulta que, oh sorpresa, empecé a entrenar y empecé a sentirme mejor entrenando, empecé a sentirme más ligera durante el día y ligera, el sentir precisamente esa sensación de ligereza, de menos pesadez, pues resultó que me da más energía precisamente para hacer todos los proyectos y todas las tareas y todo lo que debo atender en mi día a día. Esa fue mi experiencia. Yo era bastante resistente a este tema del ayuno intermitente y simplemente pues puedo, en este momento son las 11 de la mañana aquí en Colombia y estoy ayunando y estoy con energía suficiente y más aquí con este caballero que nos está dando un chute de energía, pero realmente sí, desde mi propia vivencia he podido comprobar que permitirse espacios de ayuno dan mayor energía al cuerpo. Esa es mi experiencia, la he así muy Brutal, rápidamente contada. brutal la experiencia. Muchísimas gracias, Ilse. Bueno, claro, o sea, al final ayuda mucho que tú la compartas porque desde una posición en la que yo era consciente de que, bueno, al final choca la idea. A todos nos ha chocado alguna vez esa idea bueno, yo en realidad, a mí no me chocó tanto porque mis padres han ayunado toda su vida y me lo inculcaron desde que yo tenía 12 13 añitos. Entonces yo lo hice toda mi vida y para mí fue normal. Pero sé que choca, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, claro, en realidad hay mucha gente que se puede como sentir como con un poco de falta de energía, que, por ejemplo, oye, me quitan el desayuno y al principio tengas mucha hambre o sientas que te puedas desmayar un poquito. Entonces, mira, el, por ir por orden, en primer lugar, o sea, te da tres beneficios claros el ayuno intermitente. El primero es un estado que se llama la autofagia, es decir, es un estado en el que entra tu cuerpo y, digamos, para que se entienda, es un regeneramiento celular. Es decir, tu cuerpo se regenera a nivel celular. Entonces, es mucho más difícil enfermar porque tu cuerpo se está regenerando. Segundo lugar, mira, al final, si tú te quitas una comida o te quitas dos comidas al día, por estadística acabarás comiendo mucho menos. Por estadística acabarás tomando muchas peores decisiones. Por estadística te acabarás llevando menos alimentos perjudiciales a tu estómago y a tu organismo. Entonces, eso te va a ayudar a todo lo que ello conlleva, ¿no? Tu cuerpo va a estar menos intoxicado y además vas a comer mucho menos, por lo que es excelente para perder grasa. ¿Cuántos kilos de más tiene o sea, la mayoría de las personas? Es decir, esos kilos de más te va a ser súper fácil perderlos con el ayuno intermitente. Porque son Y en grasa tercer muchas lugar, veces. ¿cómo? Ilse, Son perdón. grasa. Los kilos de más son grasa. Eso es. Sí, sí, esos son de masa. O sea, son de grasa. A no ser que alguien entrene extremadamente duro 4 horas en el gimnasio, generalmente suele ser de grasa y no de masa muscular. Y el tercer punto es que te da mucha claridad, te da mucho foco, te da mucha energía, te da mucha capacidad para conectar ideas y para hacer tareas, te da mucha capacidad de ser productivo, de estar en el momento presente, de estar concentrado. ¿Y esto por qué? Por lo que decíamos antes. Mira, cuando tú comes y tu cuerpo tiene que hacer la digestión, tu cuerpo le apetece dormir, le apetece estar haciendo la digestión, por eso te entra el bostezo. Luego mucha gente lo que hace es tomarse el café con el azúcar y con alimentos y con la bollería para tener más cafeína y entras en un estado que esa cafeína te afecta luego al sueño. Es decir, al final es un círculo vicioso, una cascada que te acaba llevando a un punto de tomar malas decisiones. Entonces, el ayuno intermitente te da lo que decíamos, es decir, te da esa claridad, ese foco, esa energía y simplemente tienes que empezar a retirar la primera comida del día. Es decir, puedes quitar, a ver, puedes empezar a quitar, que se ha quedado ahí, perdona, Ilse, ahí está. Ahí se ve como un poco desenfocado, perdona. Ahí, listo. ¿Se ve bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces, da como, quítate la primera comida del día, el desayuno, o quítate la última, es decir, la cena. Yo preferiblemente prefiero el día, ¿por qué? Porque la mayoría de las decisiones generalmente importantes las sueles tomar como líder a primera hora de la mañana, ¿no?
cuando tienes más energía, de 8 7 de la mañana a 10 11 del mediodía. Entonces, toma esas decisiones, o sea, intenta quitarte esa comida, empieza quitándotela porque te va a ayudar a estar en un estado de mucha más claridad. Al principio es normal que sientas hambre, al principio es normal que te marees un poquito, que tengas una sensación de que te mareas un pelín, o sea, nada, no te asustes. Es normal sentir que tienes mucha hambre, pero no es hambre, es apetito. Hambre y apetito son dos cosas diferentes. Hambre es hambre real y una persona está preparada para aguantar muchos días sin comer. Apetito son ganas de comer, es decir, tienes una bajada de glucosa. Esto sucede así en el cuerpo. Hay una bajada de glucosa y entonces esa glucosa es azúcar. Entonces mi cuerpo me pide azúcar, que curiosamente cuando tenemos hambre, ese apetito, siempre me apetece bollería, me apetece como el Galletas. croissant, me apetece azúcar realmente, porque Ajá. es una bajada de glucosa. Si tú esperas 20 minutitos, media hora, tu cuerpo lo que va a hacer va a coger la grasa y la va a transformar en glucosa, que eso se llama gluconeogénesis. Es un Ujú. proceso del cuerpo y así es como se pierde grasa. Entonces tú aguántate 30 minutitos, lidera tus impulsos, aguanta y vas a poder ver esos beneficios. Ujú. Entonces, si la gente se quita la mayoría de los carbohidratos como bollería, refinados, azúcares y demás, va a ver que esa sensación de hambre va a reducirse. Lo que pasa es que la mayoría de personas tienen esa sensación de mareo, de mucha hambre, porque en su dieta predomina el azúcar. Ujú. Entonces, mi cuerpo está entrenado para solo tomar azúcar. Entonces, cuando no le doy el azúcar por la mañana, mi cuerpo o sea, salta la alarma por todos lados. Entonces, que si me mareo un pelín, que si no tengo fuerzas, que si no tengo energía. Entonces, aguanta un poco esa sensación 20 30 minutitos, aguántala durante 2 semanitas, todas las mañanas y vas a ver cómo en cosa de 3 semanas te has adaptado perfectamente a ello y vas a ver estos beneficios. Pero claro, tienes que estar dispuesto a hacer esto que comentamos. Y hay que tener precisamente la fuerza de voluntad para mantenerse. Ahora, se puede tomar agua, ya nos dijiste, se puede tomar café, se puede tomar infusiones, y es precisamente para pues darle algo al organismo, pero no necesariamente darle azúcar, que es el tema. Wow, Alae, qué montón de información. Estoy acá como mirando como las notas para recapitular. Descanso, comer bien, ayuno y el tema de moverse, así muy, muy rápidamente, ¿qué les puedes decir a las personas, a los líderes sobre moverse? Mira, la gente necesita moverse mucho más, evolutivamente, ancestralmente. ¿De dónde viene el ser humano? Venimos de estar en movimiento todo el día y estar expuestos al día, o sea, estar expuestos al sol todo el día. Fijaros que, Ilse, todo lo que hemos dicho es lo que viene haciendo el ser humano durante los miles de años que llevamos aquí sobre la Tierra. Estas cosas han cambiado en los últimos 40 años, que es donde cuando se ven las estadísticas y se ven los valores de referencia del colesterol, problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes, problemas de testosterona, problemas hormonales, problemas metabólicos. Todo empieza desde el año 80, desde el año 70, a producirse esa bajada. Para atrás, todo lo que hemos hecho ha sido, como decíamos, no había luces artificiales, era de dormir de noche. Mm. Comíamos bien porque no comíamos, o sea, a nuestros bisabuelos, o sea, entraban a un supermercado y se asustarían, dirían, pero ¿qué Esto es es esto? plástico. Es plástico, pero ¿cómo voy a comer eso? O sea, le darías un paquete de galletas y no se lo comería. Fíjate, tomaban el sol porque estaban todo el día al sol, no Ujú. estaban encerrados en una casa. Fíjate, hacían ayuno intermitente porque Ilse, el ser humano, no se levantaba y tenía una nevera y una despensa. No, lo que tenía que hacer era generar un gasto energético, es decir, tenía que ir a cazar, tenía que ir a recolectar, es decir, tenía que hacer un esfuerzo físico y si ya encontraba algo, pues a la noche cenaban o, a la noche, o comían, ¿sí? Entonces, y el quinto punto, que es lo que tú decías, es el movimiento. O sea, la gente se tiene que mover. O sea, estas cosas son imprescindibles porque el ser humano ha evolucionado y o sea, hemos llegado a este punto porque ha habido cosas que han funcionado. Entonces, si se las quitamos es cuando enfermamos. Es Ujú. cuando vienen los problemas de se satura el software, para que se entienda. Sí. Entonces, para no ir con un software saturado, para no ir con tu organismo saturado,
necesitas cumplir con esto. Entonces, muévete, o sea, muévete, o sea, que te tienes que mover, bájate la estación de antes de metro. O sea, en el metro, en Bogotá hay metro, ¿verdad? Iba a decir No, en Bogotá no, en Medellín hay metro. En en Bogotá hay Medellín. Transmilenio. Cierto, cierto. Bueno, si alguien nos está escuchando de Ciudad de México, ¿eh? O sea, el metro de Ciudad de México, el metro de España, es decir, bájate una estación antes y camina. Yo lo que hago, Ilse, es, mira, siempre me busco media horita, una hora para caminar, pero Mm. es explícitamente para caminar. Y yo sé que salir a caminar, pues para cualquier líder o para a muchas personas, pues es que tengo que, con mis hijos, con mi pareja, con mi proyecto, con mi trabajo, con no sé qué. Vale, utilízalo como una excusa para algo. Es decir, para una llamada, pues en vez de hacer la llamada desde casa, muévete durante esa llamada. Ujú. Para llamar, no sé, a tu familiar, para llamar a tu pareja, para llamar, no sé, a quien sea, para hablar con esa persona con la que hace mucho que no hablas. Para formarte, un líder se tiene que estar en constante aprendizaje. Un podcast, un audiolibro, Mientras caminas. mientras caminas. Ujú. Y si ya es que te da el sol, mira, haces un 3 por uno. Eso es de rebajas, ¿eh? Es decir, 3 por 1, eso está de rebajas. Entonces, Absolutamente. intenta moverte y si irse, y si ya quieren hacer el 4 por uno y quieren hacerlo excelente, hay una cosa que se llama el grounding o el earthing. No sé si la gente sabe lo que es esto, le suena a esto. Cuéntanos, cuéntanos qué es eso. El grounding o el earthing es un término que se ha puesto muy de moda porque se ha estudiado y viene estudiándose en las últimas décadas, que es que necesitas estar descalzo sobre una superficie que conecte con la naturaleza. Ujú. Es decir, ¿por qué? Porque mira, si yo cojo ahora un voltímetro, que eso va a ver la corriente eléctrica y yo lo conecto por ejemplo, a la tierra, al césped o incluso el hormigón o el asfalto. O sea, si tú te vas descalzo, tu cuerpo se recarga de electrones positivos. Mm. Entonces, automáticamente tu cuerpo empiezas a tener una carga eléctrica y tú tienes esa sensación de bienestar. Por ejemplo, mucha gente le pasa en la ducha, es conductiva, no es aislante, ¿vale? Entonces, conduce esa electricidad. Entonces, mucha gente se pone descalza en la ducha, entonces automáticamente una ducha nos sienta bien, ¿verdad? La mayoría de la gente le dirá, wow, una ducha cuando estás cansado, cuando estás agobiado, y te das una ducha y sales de la ducha y dices, otras, me siento bien. Y eso Ujú. es porque hay conductividad eléctrica, hay electrones. Entonces, la mayoría de la gente que intente caminar y que busque un espacio, 5 minutitos, donde se expongan, pisen césped, donde pisen arena, donde pisen, o incluso Ilse, yo lo digo aquí, la gente me va a tildar de loco, pero yo camino, o sea, por el paseo marítimo, porque yo vivo aquí enfrente de la playa, paseo por la calzada, casi camino descalzo, no pasa absolutamente nada, se me manchan solo los pies, luego llego a casa, me los limpio y no pasa absolutamente nada. Ujú. Buscar esos espacios. Wow, qué montón de información. Descanso, comer bien, tomar el sol, hacer ayuno, moverse. Wow, hábitos para tener buena salud y disponer de buena energía para liderarse y liderar a otros. Qué maravilla de información la que nos acabas de compartir. Alae, de verdad, muchas gracias por esa generosidad que has tenido y esa energía también que le pones. Se nota que te apasiona el tema y que te gusta y que lo haces de corazón. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Algo más para completar este set de ideas? Así muy Yo, rápidamente. yo lo que le diría a la gente es que se apliquen uno de todo lo que hemos tratado, que se lo apliquen mañana mismo, que se lo apliquen hoy mismo y van a ver cómo la vida es generosa y tu cuerpo es generoso. Cuando te empiezas a comportar bien con él, el cuerpo se empieza a comportar bien contigo. Sí. Y cómo vas a empezar a notarlo en tu día a día. O sea, lo que decíamos al principio, todo nace desde la energía física. Ujú. Entonces, si tienes que tomar una decisión, lo que viene antes es la energía física, desde qué estado la tomas. Absolutamente, absolutamente cierto. Alae, si pudieras recomendarle a esta audiencia, a estas personas que nos están viendo o nos están escuchando, un recurso, y es decir, un libro, un podcast, una herramienta, una película que los inspire a aplicar esta información o a aprender más al respecto, ¿qué les recomendarías? Mira, Ilse,
se lo voy a transmitir a la gente de esta manera. Imaginaros que yo ahora tengo casi 29 años y tuviese que volver 8 años atrás o 9 años atrás antes de que yo empezase, o sea, antes de empezar en el punto ese de liderazgo donde yo tenía que liderar todo ese proyecto y saber todo lo que iba a venir con el gimnasio y todo lo que iba a venir en los próximos años. Si yo tuviese que hablar con ese Alae ahora mismo y decirle todo lo que le espera, cogería dos libros. Dos libros indispensables que para mí, o sea, yo leo, o sea, todas las semanas, prácticamente leo dos libros a la semana. Y para mí hay dos libros que son imprescindibles hablando de esto. Uno de ellos es un libro súper famoso que han vetado en muchos países y en muchas cárceles. Se llama Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Ujú. Es un libro que está vetado. Doy una opinión. Si la gente va a buscar información en TikTok o va a buscar información en YouTube y demás, va a ver que mucha gente habla negativamente de este libro. Pero fíjate que o sea, es un libro que te habla de cómo liderarte a ti, cómo liderar las conversaciones y liderar a las personas. Pero no desde un estado de manipular a las personas, no. Es desde un estado de beneficio propio, de cómo liderar una conversación, cómo liderar un problema, cómo liberar un conflicto emocional, cómo conocerte, cómo liderarte a ti, cómo controlarte, cómo... Es decir, son las 48 leyes del poder que te cuenta cómo los mejores, las personas más poderosas de la historia, llegaron y tomaban las decisiones del poder. Entonces, Wow. creo que es un libro imprescindible para las personas. De hecho, como anécdota, una persona que entrevistaste, a Sergio Fernández, que le entrevistaste hace poco, hablábamos en Bogotá, estábamos en Bogotá cuando lo hablábamos. Le decía, ostras, mira, le hablaba yo sobre este libro y me dijo, es verdad, lo leí hace 20 años. Y dice, pero ahora que me lo recomiendas, ahora que me lo recuerdas, perdón, lo voy a volver a leer. Entonces, también personas de este calibre se lo vuelven a leer porque es un libro fascinante. O sea, va a tener conflicto de ideas, ¿verdad? Muchas personas, pero que la gente se quede con esto. Uno entiende las cosas por cómo es, no por cómo es Ajá, algo. ajá. No sé si me explico. Sí, Por sí, eso sí. que entiendan por eso si las críticas que vayan a ver del libro, pero a mí me parece uno de los mejores libros. Y luego, le recomendaría, por supuesto, aparte del liderazgo, un libro de salud. Un libro de salud que le recomendaría a todas las personas es Supervivir. Se llama es de Carlos Stroh y Ricardo Stroh. Ujú. Los dos los tienen en Amazon. Son libros fascinantes. O sea, eso debe de calibrar altísimo. Lo que hablábamos el otro día, nivel de Sí, conciencia. sí. Maravilloso, las 48 leyes del poder y supervivir. Wow, Alae, pues muchas gracias por tu generosidad en compartirnos también estos recursos y también por tu tiempo y por estar acá. Si las personas quieren seguir aprendiendo de ti, estar en contacto contigo, escucharte, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Mira, pues ahora mismo donde más activo estoy es en mi red social en Instagram, que es fuerza barra baja explosiva. Y Ujú. también pueden ver mi canal de YouTube que también se llama Fuerza Explosiva. Hay un libro también que se llama El Código del Metabolismo en Amazon, pero en Instagram estoy prácticamente, no todos los días, pero sí que intento estar bastante atento a lo que va pasando por mis redes sociales. Intento publicar contenido todas las semanas, así que ahí es donde me pueden contactar y cualquier pregunta, cualquier cosa, que me manden un mensaje directo que yo los suelo leer todos. Wow, wow, muchas gracias a Lae. Bueno, entonces a seguir a Lae, que realmente es una fuente de inspiración y para mí, que ya digamos soy de una generación más grande o de una generación distinta a la de Alae, realmente resulta muy inspirador ver personas de la edad de Alae atendiendo con conciencia su vida, su salud, sus proyectos. Y creo que esto, por lo menos a mí, me da fe de que podemos cada vez ser mejores como especie, como seres humanos, ver personas jóvenes que están con estas ideas, realmente me inspira. Y realmente para mí ha sido toda una pasada, como dirían ustedes en España, Alae, conversar contigo, conocerte tanto en lo presencial que hemos podido compartir ya pues en varias ocasiones y ahora en esta virtualidad. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, por tu tiempo y bueno, no sé si le quieres decir algo más a la audiencia ya para despedirnos.
Yo lo que diría a la audiencia es, lo más importante creo que para liderar es seguir aprendiendo todos los días, seguir formándose. Yo creo que es lo que a mí me ha llevado a mejorar mi capacidad de liderazgo a mí mismo y que directamente e indirectamente se vea reflejado en cómo lidero proyectos, personas con las que trabajo, etcétera, etcétera. Creo que es el aprendizaje constante. Una cosa que aprendas todos los días son 365 cosas que aprendes al año. No sé cuántas acabas aprendiendo a lo largo de 10 años, a lo largo de una vida entera. Creo que en el aprender constantemente todos los días, aunque sea 5 minutos, que es lo que intento, nunca se me escapan, creo que es donde un auténtico líder aprende a liderarse. Porque yo, aunque tenga esa falta, no tenga capacidad de controlar mi impulso o mi adicción con la comida, si yo hago por aprender tarde o temprano, acabaré dando con cómo controlar ese impulso y esa emoción. Así es, aprender implica humildad y hacer buenas elecciones de qué quiero aprender. Espacios de conversación como este, como mis propias redes sociales, como las redes sociales de ALAE, donde precisamente compartimos información para aprender, no solamente para distraerse, no se trata únicamente de distraerse con redes sociales, sino en las redes sociales también hay información de muchísimo valor que nos permite aprender. Entonces, nosotros acá nos dedicamos a eso y sigan aprendiendo y pruébense, así sea una de las ideas y de los hábitos que nos ha planteado ALAE el día de hoy. Les doy las gracias a todos los que han llegado hasta este momento de la entrevista, de la conversación, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, ALAE, muchas Chao. gracias. Muchas gracias por escuchar mi podcast y permitirme acompañarte en este tiempo que has destinado para tu crecimiento personal y profesional. Espero de corazón que te sirva para que seas el protagonista de tu propio liderazgo disfrutando del camino. Te invito a conocer y a usar el Liderómetro, un test para identificar en qué aspectos poner el foco a fin de potenciar tu liderazgo. Lo encuentras en ilcerodriguez.com/liderómetro. Te espero en el siguiente episodio. Hasta pronto.